Muy bien, hermanos. Bienvenidos, hermanos de Facebook, hermanas del Zoom. Gracias por acompañarnos en este estudio de la serie El poder de Dios en mí. Hoy seguimos hablando de los dones del Espíritu. La presencia del Espíritu Santo es la que eh, nos da, ¿verdad? Esa nueva vida, nos da salvación en Cristo, ¿verdad? Nos hace útiles para la obra, ¿no? A través de estos dones que el Señor nos concede a través de su Espíritu. Así que voy a compartir las notas, como siempre, hermanos, del Facebook también, como no pueden ver las notas, pueden ver el video ya procesado después en YouTube, en Tesoros del Cielo 3, así como está en el letrero. Esa es la dirección del canal de Tesoros. Ahí pueden ver todos los estudios pasados y actualizarse si acaso desean compartirlo con otros. Es más fácil directamente del YouTube o del Facebook también. No más que el YouTube va a tener las notas, los versículos y todo para que puedan seguirnos. Así que los animamos a que nos pongan un me gusta, un like, ¿verdad? Y compartan con familiares. Eso fomenta mucho eh, el mantener la página activa, ¿no? Así que vamos a proseguir, ¿verdad? La semana pasada empezamos ya con los dones en sí. Hay diferentes porciones en la palabra que nos habla de los dones, ¿verdad? Son como cuatro o cinco. Y uno de ellos es Efesios 4, que estamos hablando de la palabra don, el doma. El doma quiere decir lo que es dado, lo que se da, ¿verdad? El Señor ha dado eh, varones eh, dotados, es la palabra, por la sabiduría del Espíritu Santo para bendecir y dirigir a la iglesia, ¿no? Así que de ahí se saca del versículo 8 en sí esa palabra aquí, los vamos a poner, lo voy a leer de nuevo. Efesios 4:8 nos habla de cuando el Señor eh, obviamente descendió, subió, ascendió, ¿verdad? Y cuando se fue, Él nos da esos dones, dio dones. Vamos a leerlo. Dice Efesios 4:8, dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones. Esa palabra es doma, lo que se da. Dio dones a los hombres, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo, ¿no? El Señor Jesús, cuando Él resucita, ¿verdad? Él, más bien en ese tiempo de quietud en la tumba, ¿verdad? Su espíritu no murió, no es su cuerpo físico como hombre, ¿verdad? Pero él estaba activo en su espíritu, ¿no? Hay versículos que habla de que, como este, ¿no? Que desciende al Seol, ¿no? A las partes antiguas, que es como se dividía el estado de muerte, ¿no? Los santos del Antiguo Testamento y la gente que rechazaba a Dios en el Hades, ¿no? Y va a predicarles, va a testificarles que triunfó, ¿no? Que ya se había pagado la deuda, ¿no? Ese es otro estudio, pero aquí medio lo menciona, ¿no? Que él baja a dar las buenas noticias a estas almas que esperaban la redención, ¿no? Que esperaban el cumplimiento de las profecías, ¿no? Y después Él resucita, ¿no? Y asciende a los cielos y nos da el regalo del Espíritu Santo y con Él reparte dones, o sea, primero el don inicial, el Dorea, que es don, también es la palabra, habíamos hablado de que hay cuatro maneras de decir regalo en la Biblia, hablando del Espíritu Santo, cuatro
diferentes tipos de dones. El don inicial, el de la salvación, la presencia del Espíritu Santo. Y ahora estamos viendo los doma, los regalos. Entonces dice aquí, es parte de ese doma, de esos dones, fue que él mismo constituyó, dice, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, ¿no? Mencionamos que muchas veces conectan pastor, maestro como un solo don, porque esa I es una conjunción no solamente o sea, que está uniendo las dos cosas, como que las acumula, también se puede entender así, que son líderes que dirigen la congregación, pero les enseñan al mismo tiempo, ¿no? Pero esa muchas veces también se separa y dice hay pastores y hay maestros, pero prácticamente es el mismo don, porque el que lidera, ¿no? Él enseña al mismo tiempo. Pero dentro de esta categoría de regalos, el doma, lo que se da, el Señor nos da, esas personas, están estos dones, don de apóstol, don de profeta, don de evangelista, don de pastor maestro, o si queremos separarlo, el don de maestro, pero con un propósito que también ya hemos estudiado extensivamente esto porque lo hemos repetido varias veces, que de que los dones son para la edificación de la iglesia, no es para un enfoque personal de decir, yo tengo esto, es para mi exaltación, como soy más espiritual porque tengo ese don. No, el don es dado para la edificación de la iglesia. Y aquí dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Esa es la meta de los dones, ¿verdad? Establecer a la gente en su fe, ¿no? Ayudarles a entender la palabra, equiparlos es la palabra, ¿no? Hemos hablado de qué significa equipar, es remendar, es como las redes, ¿no? Se está ayudando a que la persona sea restaurada para que sea útil en la obra del ministerio, para la edificación de la iglesia, ¿no? De ese edificio espiritual, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto o un varón maduro, completo, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Cuando estaba leyendo este versículo me quedé pensando en ese proceso, ¿no? No solamente que es eh, a largo plazo, porque prácticamente se está llegando a la madurez el día que veamos a nuestro Señor. Ahí está, llegamos a la estatura de Cristo, ¿no? Tendremos un cuerpo nuevo, un conocimiento total de todas las cosas. Entonces prácticamente está diciendo, estos dones están para equipar a la iglesia hasta que el Señor nos llame, ¿no? Hasta que Él nos lleve, hasta el final, ¿no? Así que en un sentido también corrobora esa declaración, ¿no? De que están activos estos dones porque todavía no hemos llegado a la perfección, a la madurez total a la estatura de Cristo. Estamos en ese camino, ¿no? En ese proceso. Así que hemos abordado el tema del apóstol y del profeta con cautela. Quiero hacer énfasis en esto, porque no quiero que me malinterpreten y digan, oh, la hermana Sandrita anda diciendo eh, cosas que no son, ¿verdad? Tenemos ese cuidado, ¿no? De analizar este tema con cautela, pero al mismo tiempo con mente abierta a lo que se nos presenta en este pasaje de Efesios. No, gran cantidad de expositores de la palabra se inclinan a completamente eliminar este regalo de la lista de dones activos. Hay gente que no deja ni siquiera abierto el caso como para analizar, ¿no? ¿Qué está diciendo esta porción? Nos dicen, no, no existen, ya no hay, no, no, ni hablemos de eso, y se cierra, ¿no? Pero como hemos estudiado, ¿no? Es
ese título de apostolado, ¿verdad? Obviamente desde la perspectiva como nueva revelación está cerrado, ¿verdad? Es importante reiterar para evitar cualquier confusión de que esto es verdad, de que no está activo el apostolado desde la perspectiva de nuevas revelaciones, no de escribir libros aquí, aquí desde la perspectiva de recibir nueva revelación para añadir nuevos libros a las escrituras o para dictar una nueva doctrina, eso ya no existe. Casi todas las sectas, todas las falsas religiones que salen, normalmente es alguien que se dice recibir nueva revelación, algo fuera de más, además de la Biblia a pesar de la Biblia, porque salen con cosas contrarias, ¿no? Y eso muestra, ¿no? Que es una evidencia de que toda persona que dice tener nuevas revelaciones no encaja con la verdad de la palabra, porque ya la palabra está completa, no necesita que se le añada nada, ni que se le quite tampoco. Ya todo ha sido revelado, ya el fundamento está puesto, esto es Jesús, y nadie puede cambiar esa verdad añadiendo o quitando, ¿verdad? Muy en claro, como un apóstol desde esa perspectiva de que va a recibir nueva revelación, no, eso no es bíblico, eso no es apoyado por la palabra. Por otro lado, explicamos que la mención de la palabra profeta no era tanto en la capacidad de vidente o de anunciar el futuro, ¿verdad? Como mucha gente lo interpreta en nuestros tiempos modernos, ¿no? Ahí viene un profeta, alguien que trae una revelación o una visión un tanto aterradora de algo que le va a pasar a alguien, ¿verdad? Como que es un presagio, ¿verdad? Es más como una inclinación a algo oscuro, como de magia o como de algún eh, brujo, ¿verdad? Que alguien que percibe cosas y puede ver, eso no es lo que está diciendo la palabra, ¿no? De eso no se refiere la palabra profeta, sino más bien un proclamador, aquí me faltó la R, un proclamador de verdades divinas, alguien que viene a predicar, un orador inspirado como un expositor de lo ya revelado en conjunción con el Mesías. O sea, tiene este profeta, este predicador, un orador, tiene la capacidad de conectar las profecías del Antiguo Testamento con el Mesías, ¿no? Pueden presentar y conectar las evidencias reveladas por los profetas para revelar más claramente a Jesús como el Cristo. Esto es algo maravilloso cuando un predicador eh, encuentra a Jesús en las escrituras en el Antiguo Testamento y puede conectar las profecías que ya se han revelado con ese rey Mesías esperado, ¿no? Con el Cristo. Terminamos la clase anterior con un llamado o un desafío a analizar las predicaciones o enseñanzas actuales y modernas y observar qué tanto habla el predicador o maestro de Jesús, del Cristo y lo que Él es, lo que Él hizo, hace y hará. ¿Verdad? Esa es el mensaje profético, ¿no? Poder conectar la palabra con Jesús. El mismo Señor dijo, escudriñen las escrituras y me van a encontrar ahí. Es precioso ver este don en acción, un predicador que tiene la habilidad, la facultad dada por el Señor de fácilmente explicar a Jesús en las escrituras. Y lamentablemente vivimos en una época de engaño, de muchas falsas doctrinas, de falsas enseñanzas. Como dijimos la semana pasada,
lo que es la psicología, lo que es las filosofías humanas, se han metido en la predicación y encontramos predicadores que fomentan mucho lo que se conoce como predicaciones motivacionales. Tú puedes, no te dejes, tú eres, como que a veces hay mensajes como que Dios se tiene que someter a lo que nosotros decimos. Eh, Dios te apoyará en todo, ¿no? Como que Dios es un títere, ¿no? Que uno maneja y lo controla. Y esos mensajes que fomentan mucho la emoción, ¿no? De que si te lo propones, lo podrás hacer. Y hay un lugar para este tipo de ánimo, ¿verdad? A veces en los deportes, ¿no? Están los entrenadores, están gritando y tú puedes, porque claro, necesitamos ese tipo en un momento de decir, no te decaigas, ¿no? Pero no basado en el humanismo, de que tú eres el que puedes. Nosotros no podemos nada sin el Señor. La palabra es muy clara, dice, el Señor mismo dijo, sin mí nada podéis hacer, necesitamos, entonces la predicación debe de ser Jesús, si tienes a Cristo, ¿no? Si confías en Él, si dependes de Él, espera en Él, que se haga la voluntad del Señor, no la tuya. Y eso lamentablemente se ha perdido o se está perdiendo y estamos saturados de mensajes humanistas. Todo es el enfoque, el hombre, el ser humano, ¿no? Cómo tú puedes triunfar, ¿verdad? Claro, queremos todos triunfar, ¿verdad? Pero ese no es el evangelio. El evangelio es Jesús redimiéndonos, ¿no? Jesús cambiándonos, Jesús salvándonos. Todo es acerca de lo que Él es y lo que Él hizo y cómo eso nos impacta, ¿no? Eternamente, porque de nada sirve triunfar en una vida efímera, ¿no? Que puede durar que 60, 70, 80 años, a veces menos, y perder el alma, como decía el Señor. ¿De qué os sirve, no? Ganar todo el mundo si pierden el alma. El enfoque es lo eterno, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es el propósito de Dios en Cristo Jesús, verdad, en este mundo, ¿no? Y es esta la predicación, las buenas noticias divinas que cambian, que salvan y rescatan al ser humano, de verdad. Qué lamentable época, ¿no? En la que vivimos donde muy poco se predica a Jesús, muy poco, ¿verdad? Dentro de las iglesias cristianas, no hablemos de iglesias eh, erradas, ¿no? De sectas y de dentro de las denominaciones cristianas, eh, poco se glorifica a Jesús. Y ese es el desafío, ¿no? Que como individuos debemos de abrir nuestros ojos, ¿no? ¿Qué alimento se está dando? ¿A quién se está glorificando, verdad? Porque a veces seguimos tradiciones humanas, ¿verdad? Así que hay que tener cuidado. Pero hemos visto, de acuerdo a las escrituras, varios personajes, aparte de los 12 apóstoles originales y de los profetas del Antiguo Testamento, que recibieron este título de apóstol y profeta, o don, el doma, ¿no? Lo que se da, personas habilitadas, ¿no? Entre ellos, entre estos personajes que hemos visto, estuvieron Pablo, Timoteo, Andrónico, Junias, Epafrodito, Tito, Jacobo o Santiago, el hermano de nuestro Señor, medio hermano, Agabo, hermanos en la iglesia de Corinto, hermanos en la iglesia de Antioquía, etcétera. Todos esos se les llama apóstoles o se los llama profetas, aparte de los 12 apóstoles y aparte de los profetas del Antiguo Testamento. Bueno, hoy vamos a hablar un poquito más de este don de apóstol que traducido al latín y después al inglés y obviamente al español es asignada la palabra misionero o mensajero, ¿verdad? Apóstol en latín es mensajero y se traduce en nuestras escrituras en el español como mensajero, aunque en el original decía apóstol. Y hoy vamos a ver esto.
Vamos a ver a dos hermanos más que se les asigna este regalo, el Doma de Efesios 4, y esos hermanos fueron Tito y Bernabé. Recordemos que la aplicación de este don es en referencia a los hermanos que eran enviados a lugares donde nunca se había predicado el Evangelio, o a establecer iglesias, o a confirmarlas, consolarlas y edificarlas con la palabra. Ese era eh, el trasfondo, tal vez la definición de un apóstol. Era un mensajero, una persona que salía, era enviada para establecer una comunidad de creyentes, dándoles el Evangelio de Cristo, ¿verdad? Edificándolos en la palabra, consolándolos y confirmándolos, ¿verdad? Estar seguros de que eh, tenían a Jesús como su Salvador, su único Señor, ¿verdad? El Mesías. Así que vamos a primero con Tito. Segunda Corintios 8:23. Dice, en cuanto a Tito, es mi compañero, está hablando el apóstol Pablo, dice, y colaborador para con vosotros, y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros. La palabra original en el griego es apostolos o apóstolos. Ellos son mensajeros, apóstoles de las iglesias y gloria de Cristo. Nuestra Biblia en nuestro idioma, en el español, no vamos a captar ese el impacto del original, porque el original está diciendo Tito es un apóstol, es un mensajero, pero se nos da la traducción, porque eso es lo que significa la palabra apóstol, ¿verdad? No el apóstol original, sino lo está en el uso práctico, no es una persona enviada. Tito era una persona enviada para colaborar con Pablo, ¿verdad? Era un compañero de milicia en la fe, ¿verdad? Y era enviado para confirmar la iglesia, ¿no? En este caso era los hermanos que estaban en la iglesia de Corinto, ¿verdad? Y dice, él está para la gloria de Cristo. Qué bonito, ¿no? Qué lindo que digan de nosotros, esta persona enseña, predica, consuela, aconseja para la gloria de Cristo. Nunca para su gloria personal o la gloria de la denominación o la gloria de algo más, no, es solo para glorificar a Cristo. Ese era el propósito de él en su trabajo, en su enseñanza, en todas las áreas, ¿verdad? Aquí ya hablamos de esto, ¿no? Que en nuestras traducciones se escogió la palabra mensajero en lugar de apóstol, ya que ese es el significado de la palabra. O sea, un delegado, uno enviado con órdenes, un embajador del Evangelio, comisionado de Cristo, usado para mostrar el poder de Dios. No todo esto era un apóstol, una persona que se le daba un trabajo específico, ¿verdad? Iba comisionado, iba con órdenes de hacer ciertas cosas, no era que ellos se les antojaba hacer cosas como ellos querían, sino que tenían ya una meta, ¿no? En su mente dada por Dios, ¿no? Era un representante del Evangelio para mostrar el poder de Dios a través de la predicación y para ser usados como Dios quisiera, ¿no? Y la palabra apóstol, eso es interesante hablando históricamente, la palabra apóstol se dejó de usar en el siglo pasado porque los mensajeros enviados empezaron a tener una actitud autoritaria. O sea, notaron en las iglesias que los misioneros se sentían con esa eh, autoridad de ser superiores a los demás, ¿no? Entonces dijeron, no, ya se les está subiendo a la cabeza este título, ¿no? Esta misión y vamos a cambiar, ya no se usó más ese término de apóstol y se los empezó a llamar misioneros, ¿verdad? Ahora vamos a hablar aquí de la actitud de un apóstol o un misionero, enfocándonos en el hecho de que buscaban lugares
donde no se haya predicado el evangelio. Y esto es importante porque a veces hay gente que tiene idea, dice, oh, Dios me ha llamado y divide a la iglesia en el sentido de que se abre otra iglesita y le cambian de nombre, hablan mal del líder y se llevan la mitad de la congregación. Y ese es un fenómeno terrible, específicamente en ciertas denominaciones donde se hace una costumbre, ¿no? Se va alguien, se siente que tiene es un don de liderazgo, de pastor o de evangelista, de apóstol, y se va, pero se va dividiendo la iglesia, y eso es contrario al corazón de Dios, porque Dios quiere la unidad de su pueblo. Para eso, por eso dice, a fin de que Él constituyó estos dones para a fin de que eh, la iglesia sea edificada, ¿no? Que llegue a la unidad de la fe. Es todo lo contrario. El que tiene este don va a tener una pasión por ver a la iglesia unida, ver a la iglesia fortalecida en su fe, ¿no? Y aquí vamos a ver cómo se ve esto en el corazón de un misionero como Pablo, ¿no? Romanos 15, 20 y 25 dice, y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. O sea, no quería él interrumpir la bendición que Dios estaba dando usando a otro para que no se diga, ¿no? Que él como que interfirió, ¿no? Como, no quería, él quería irse a un lugar donde nadie haya oído, donde sea virgen el terreno. Dice, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. O sea, él, apoyado en la palabra, ¿no? De que el Señor había prometido que iba a levantar creyentes de donde nunca se había oído la predicación. Dice, por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. Estaba hablándole a los hermanos en Italia. Él ya dice, ya han recibido la palabra, por eso es que no puedo ir porque me propongo ir primero a lugares donde no se haya escuchado el Evangelio. Pero ahora dice, no teniendo más campo en estas regiones, porque él abarcó mucho terreno y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España iré a vosotros porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros, mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. O sea, él alcanzó su meta de ir a lugares donde nadie había escuchado del Evangelio, pero los abarcó, se llenó esa área de la palabra y dice, ahora sí puedo ir, regresar a ver cómo están, gozarme con ustedes, ¿verdad? Y pero ese era el plan de él, dice, pero ahorita me voy a ir a Jerusalén, voy a regresar para también edificar a los creyentes que están en Jerusalén. Por estos pasajes se deduce que estos mensajeros eran lo que nosotros llamamos misioneros. Y aquí hay algunas características de un misionero. Son hermanos que viajaban a establecer comunidades de creyentes, se instalaban una temporada para edificarlos en la fe, dejaban establecido un líder y los visitaban periódicamente para ver su progreso y crecimiento espiritual. Les enseñaban doctrinas de acuerdo a las necesidades que afloraban en las congregaciones. O sea, no era que se quedaban ahí, sino que su meta era llevar el Evangelio, equiparlos, entrenarlos, hacerlos crecer en la palabra y dejar establecido un líder ahí y se iban a otros lugares a seguir haciendo lo mismo, pero periódicamente regresaban para ver cómo estaban, a ver si se seguían en la doctrina del Señor o si había habido algún problema, si se estaban
desviando, confundiendo, los enderezaban, los encaminaban nuevamente a la palabra. Así que eso es lo que hacía Pablo, lo que hacía Tito, lo que es Timoteo, Silas, ¿verdad? Epafrodito, algunos hermanos tenían ese don de misioneros. Aquí hay otro, Bernabé, que era compañero también de Pablo, y vamos a leer esta porción, un poco larga, pero muy importante para entender el corazón, el espíritu de alguien que tiene este don, ¿verdad? El don de misionero o técnicamente en el original es el don de apóstol. Hechos 14, del versículo 1 en adelante, pueden seguirme en sus Biblias, dice, aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Está hablando de Pablo y de Bernabé. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Hubo ataque no espiritual, no oposición. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Al ratito vamos a regresar a analizar eh, cómo se manifiesta este don en alguien, ¿no? Ellos predican la palabra y están pasando algunas cosas aquí en su actitud, ¿no? Dice, y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Noten aquí que están hablando de Pablo y Bernabé y se le asigna a Bernabé ese título también. Está como apóstol, era un misionero. Unos estaban con los judíos y otros estaban con Pablo y con Bernabé o con los misioneros, con estos mensajeros, ¿no? Dice, pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos, habiendo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina, y allí predicaban el evangelio. ¿No? O sea, se dieron cuenta que lo estaban agrediendo personalmente ya, o que estaban planeando hacer eso y se fueron a otro lado. Aquí hay un título en la Biblia, van ustedes ver el título que dice Pablo es apedreado en Listra. ¿Okay? Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Imagínense. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, esto es importante porque muchos malinterpretan que es la fe de la persona la que causa la sanidad. Acuérdense que dice él oyó el evangelio, o sea, puso su fe en Jesús, ¿verdad? Pablo se dio cuenta que él tenía fe en Cristo. Esa es la idea, ¿no? Que el enfoque de él era de que Dios se había manifestado en carne y que tenía poder, si resucitó, tiene poder sobre la muerte, tiene poder para sanarme. Y eso es lo que Pablo identificó. Esta persona eh, tiene la fe en Cristo, tiene la, el entendimiento correcto para recibir sanidad para la gloria de Cristo. Y habiendo identificado eso, Pablo dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies, y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica, dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio. Son dioses paganos, ¿verdad? Romanos o griegos. Júpiter es el padre de luz, eso es lo que quiere decir Júpiter. A Bernabé lo identificaban como el mayor, como
otros le llaman Zeus a Júpiter, el dios superior del paganismo, ¿no? Como que el padre de todos los otros dioses. Y a Pablo Mercurio era el que compartía la palabra de Zeus. Entonces los conectan, dice, oh, estos son dioses que han bajado a nosotros porque hacen milagros, ¿no? Eh, Versículo 13. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre querían ofrecer sacrificios. O sea, la tendencia pecaminosa del ser humano es idolatrar a cualquier cosa, a un hombre, darle como atribuirle la gloria que se merece solo Dios. Por eso Dios dijo, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, ni te inclinarás a ellos, porque Dios sabe el corazón del ser humano que cualquier cosa le atribuye a, a un hombre o una mujer o a una cosa creada. Por eso dice, ni de lo que está arriba en los cielos, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, no te inclinarás a ellas porque nos conocen, ¿no? Y esta gente ven un milagro de Dios a través de sus mensajeros, ¿no? De sus misioneros, y no se lo atribuyen a Dios, sino que se lo atribuyen a ellos y les quieren ofrecer sacrificios, quieren adorarlos, quieren venerarlos, ¿no? A veces gente usa esa palabra, ¿no? Dice, no, nosotros no tenemos ídolos, nomás veneramos. Y eso es lo que querían hacer, que ponerles guirnaldas, ponerles flores, alabarlos. Dice el versículo 14, dice, cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. O sea, no se dejaron adorar. Ellos dijeron, nosotros no somos los que hacemos el milagro, somos embajadores del Dios que hace estos milagros, ¿no? De Jesucristo. Y para eso hemos venido, para decirles que se dejen de estas cosas de adorarse entre ustedes y exaltar a la creación en lugar al creador. Y no querían dejarse adorar, ¿verdad? Dice Pablo sigue y Bernabé, pero noten aquí la referencia en el versículo 14 cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo. Se les asigna a Bernabé ese don también, ¿verdad? De misionero, el mensajero de Dios. No se dejaron adorar. Dice, siguió Pablo diciendo, en las edades pasadas, bueno, les anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones, le está tratando de captar la mente a que se enfoquen en Dios. Dios es el único digno de adoración. Él es el que nos provee todo lo que tenemos, la vida, la salud, ¿verdad? Nos lleva al origen, ¿no? Dios es el creador. Él es el que manda la lluvia, el que sustenta la creación. Obviamente es una preludio, una introducción, porque después va el apóstol Pablo siempre tratar de conectar a este Dios creador con Jesús, ¿verdad? Es el método que para predicar a los gentiles que no conocen de Dios, no entienden la ley de Dios, no tienen la palabra, ¿no? No, siempre los regresa al Génesis, a la creación. Dios es el creador y por eso es digno de nuestra adoración, porque Él es el único, ¿verdad? Pero dice, versículo 18, y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio, ¿verdad? Cuando la persona está cerrada en sus tradiciones, en sus costumbres, en su religión, porque esto es una religión, era una religión pagana, pero era una religión. El esfuerzo del hombre de tratar de
complacer a Dios con sus obras y con sus ritos y costumbres, ¿no? No, casi no los pudieron ni parar porque estaban entregados a esto, ¿no? Y tenían un templo ahí, o sea, que estaban en el mero, en la mera ciudad, ¿no? Como decir, se metieron en la boca del león. Dice, entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Cuando una persona no quiere escuchar el evangelio, se vuelve violenta, se enoja de que se le hable en contra de su religión, en contra de su sistema, ¿no? De su auto glorificación, como si yo tengo eh, la verdad, ¿no? Entonces lo apedrean, lo arrastran fuera de la ciudad, pero noten el espíritu de Pablo y Bernabé, dice, pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Okay. Vamos a ver las características de un misionero, ¿no? De acuerdo a este pasaje, podemos deducir mucha bendición en la actitud que Dios da a una persona que tiene este don. Dice, por este pasaje aprendemos además que un apóstol o misionero tiene un espíritu pionero que inicia la exploración de nuevas tierras, da los primeros pasos en la predicación del evangelio en nuevos territorios. Okay. Esto es la realidad. Ellos se fueron a otro pueblo, ¿no? Ahora, tenemos que ser específicos, no solamente nos estamos refiriendo a irse a otro país, a irse a la África, a lugares inhabitados o no civilizados, ¿verdad? No, puede haber lugares en la ciudad. Ellos estaban en una ciudad, pero nadie había recibido el evangelio en esa área. Y eso es común. A veces aquí en nuestras comunidades, a veces personas que no han escuchado el Evangelio y pueden ser lugares claves para comenzar una comunidad de creyentes, ¿no? En el evangelismo que nos toca salir, en otro ministerio que el Señor en su gracia me ha dado, hemos podido ver esto, personas que literalmente nos dicen, después de presentarles el evangelio, yo nunca había oído esto. No, no, yo no sabía que solamente Jesús puede salvar. No, no entendía que Él era y es el único, es el Cristo, ¿no? Es el Mesías. Es increíble que alguien aquí en el siglo XXI diga, no, yo no había oído de Jesús, pero sí nos encontramos con personas que dicen eso. Así que no es que un misionero tiene que viajar necesariamente a otro continente. Dentro de nuestras propias comunidades, si el Señor nos ha llamado con este don, se puede discernir la necesidad. ¿Okay? El misionero tiene un espíritu apasionado por Jesús. Van con el deseo de compartir de él y no llevan otro objetivo. No, no es que están tratando de sacar dinero para construir una iglesia o hacer algo eh, como encontrar un lugar de vacacionar. No, van con el objetivo claro, conciso, predicar al Señor Jesús, ¿verdad? Y tienen esa pasión, no importa las incomodidades físicas que puedan pasar, ¿verdad? Tienen un espíritu valiente e intrépido, no se desaniman fácilmente, ¿verdad? Hay personas que, miren aquí, Pablo y Bernabé están siendo acosados por los que no creían, son acusados y son lastimados violentamente, son arrojados de un lado a otro, ¿verdad? Y ellos seguían. O sea, no, no es como que, ay, amanecí desanimado hoy, ahí ya me quedo, ¿no? Tenían un espíritu de pasión por predicar al Señor y un espíritu de confianza y completa dependencia en Dios. Si el Señor nos saca de aquí,
nos va a llevar a otro lado, ¿verdad? Tenían esa, notemos es lo que les dije aquí de este versículo, dice, por tanto se detuvieron allí mucho tiempo hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por la mano de ellos señales y prodigios. Son sensibles a la dirección del Señor. Hay que quedarse más tiempo porque aquí se necesita romper fortalezas de incredulidad, de oposición, o es tiempo de salir. Miren, acá en versículo 6 dice, habiendo sabido, huyeron a diestra. Esto no era una actitud de cobardía, sino una actitud de sumisión, de humildad a la dirección de Dios. Hay tiempo donde se puede sembrar, hay tiempo donde se cierra la puerta. El Señor dice, um, que Él es el que abre puertas y las puertas que Él abre nadie puede cerrar. Pero cuando Él cierra puertas, nadie puede abrir, ya está cerrado, o sea, ya no hay oportunidad para esa comunidad porque tanto están rechazando que el Señor en su misericordia dice, ya no les, ya no les acumulo más castigo porque van a seguir rechazando y usa el don en estos hermanos para que crezca la comunidad, o sea, no lo va a tener en un lugar donde nadie quiere oír. Sí, y ellos eran sensibles a esta dirección, aunque, tenían ese espíritu apasionado de predicar, pero también un espíritu humilde de, aquí está, de confianza y completa dependencia en Dios, lo que Él diga. Si Él dice no, es no, vámonos a otro lugar. Y también tenían un espíritu expectante, esperaban recibir gracia de Dios con poder para respaldar el mensaje del Evangelio. O sea, el Señor va a apoyar su palabra. Ese era tenían esa consigna, ¿no? El Señor va a obrar a través de nosotros, se va a glorificar haciendo obras que confirman el poder de Dios, ¿no? Que confirman que lo que estamos diciendo es verdad. Era el espíritu de los misioneros, ¿no? Ese espíritu sumiso a la dirección y protección de Dios. Sí, a veces los golpeaban, sí, a veces los arrastraban, los apedrearon, sufrían físicamente, emocionalmente. ¿A quién le gusta ser rechazado? A nadie. Todos queremos ser recibidos con cariño, con amor, con aceptación, pero el llamado era alto, ¿no? De tener que confrontar por amor a estas personas situaciones dolorosas, ¿verdad? Como fue el caso de nuestro Señor Jesús. Por amor a nosotros, dejó su gloria, sufrió, dice la palabra, tal contradicción, ¿verdad? En lugar de ser recibido con amor, con gozo, fue rechazado, fue abandonado, fue traicionado. Y los misioneros llevan esas señales de Cristo, ¿no? La misma actitud, la misma pasión de querer rescatar al perdido, la misma perseverancia, ¿no? Y eso es lo que el espíritu perseverante, ser fieles hasta que el Señor diga, ¿no? Hasta que nos llame, hasta el último suspiro. Un espíritu humilde que exalta solo a Cristo. Notemos cómo ellos pudieron haber dicho, bueno, esta gente es ignorante, son paganos, ¿verdad? Ellos tienen sus dioses. Mira qué privilegio, nos están comparando con sus dioses. Échenme la guirnalda, ¿no? Como un algo para honroso, ¿no? Me están poniendo en una posición. Hay gente que puede decir, bueno, a lo mejor ahí tenemos otra plataforma, ¿no? Ya nos han aceptado, ahora ya podemos predicar. No, ellos no vamos a aceptar ningún reconocimiento, ninguna gloria, porque el único que se merece la gloria es Dios. Él es el único que es digno de ser exaltado, el único digno de ser glorificado, ¿no? Cristo. Tenían un espíritu dispuesto a sufrir por Cristo, ¿no? Así que varias características de un misionero, ¿no? De una persona que tiene este don de apóstol, es algo dado por Dios, no es algo que la persona va a esforzarse, voy a tratar de ser apasionado, voy a tratar de servir a Dios fielmente.
es algo dado por Dios, era algo especial. Y aquí les puse un mapa, ¿no? De los lugares donde iban, ¿no? Salían desde Jerusalén, se iban a diferentes comunidades, ¿no? A veces por barco, por burro, eh, a pie, ¿no? Como el Señor ah, abría las puertas, ¿no? Y aquí el episodio pasó aquí en Listra. De aquí, más bien, empezamos desde Iconio. Aquí en Listra fue que apedrearon a Pablo y volvió a entrar a la ciudad. El Señor lo respaldó, sin miedo, sin no tenía un espíritu de cobardía, que dice la palabra, el Señor no nos ha dado un espíritu de temor, de cobardía, sino de poder y de dominio propio, ¿no? De amor, un espíritu, el amor es poderoso porque cubre multitud de pecados, ¿verdad? No va a acusar, no va, podría haber dicho, ya, ¿qué me importa esta gente, ¿no? Que malvada, no quiere recibir, ¿no? El amor lo fomentaba, ¿no? Ese amor de Dios. Y también, pues, aquí están algunos lugares donde estos apóstoles, misioneros, eh, sirvieron a Dios, ¿no? Así que eso concluye la definición de este don, ¿no? Que está activo. Dios quiere usar a personas que estén dispuestas a irle a predicar a diferentes comunidades, como digo, puede ser en cerca, puede ser lejos, pero el Señor va a dar ese denuedo, esa valentía, esa expectativa, ¿no? O sea, tener esa ilusión, ¿no? De glorificar a Dios a través de esa situación. Um, el año pasado, sirviendo en el Ministerio de Evangelismo, es como testimonio ya para concluir, ¿no? Uh, nos pidieron que vayamos a hablarle a un señor que había estado hospitalizado, una alumna del Ministerio de Evangelismo, una amiga, hermana en Cristo, le pidió que vayamos a visitar al hermano que había estado hospitalizado, grave, ya lo habían mandado a la casa prácticamente como para desahuciado, había estado mal del corazón, mal del hígado, no me recuerdo si tenía cáncer, pero sí estaba mal. Y fuimos, y era de noche, estaba frío, y él débil abrió la puerta y estaba agripado y dijo, no nos invitó a entrar, pero él dijo, espérenme, me voy a poner algo para abrigarme y salió. Eran unos apartamentos y tenían unas mesitas afuera a la entrada como en el patio. Y se quedó ahí, escuchó todo el evangelio. Poderosamente vimos la mano de Dios en su vida. Él recibió al Señor como su único Salvador, se arrepintió de haberse puesto Él para salvarse a sí mismo con sus obras, entendió el mensaje de que Cristo es el único Salvador, el único Señor y digno de toda la honra y gloria. Se arrepintió. Y ya cuando nos íbamos, el Señor me hizo pensar en los misioneros del libro de los Hechos, que cada vez que predicaban el Evangelio el Señor respaldaba con poder. Y le dije, ¿podemos orar por usted, por su salud? Y claro, me dijo, sí, estamos abiertos, ¿no? Y oramos con los hermanos que fuimos y oramos que el Señor se manifieste, que haga su voluntad, que el Señor se glorifique en este su nuevo hijo. Me acuerdo eso, claro, que el énfasis, la fe que él había puesto en Jesús era evidenciada por su declaración, su confesión y esa frase, Señor, sana a tu nuevo hijo, de acuerdo a tu voluntad, está presente, ¿no? Bueno, nos despedimos y él nos dijo, mañana tengo cita con el doctor. Y yo le dije, nos avisa, nos confirma lo que el Señor haya hecho en su vida.
Y pasaron un par de semanas y recibimos el mensaje de la hermana, de la que nos había pedido que vayamos y que le demos el evangelio con lágrimas a la alumna que teníamos nosotros en el ministerio, de que Dios había hecho una obra maravillosa en la salud de su hermano, que al siguiente día que había ido, le habían hecho exámenes porque ya estaba muy decayendo mucho y que todos los exámenes que habían regresado negativos del mal, ¿verdad? O sea, muy buenas noticias de sanidad que los doctores no podían explicar qué había pasado, si ya lo habían mandado a que prácticamente muriera pronto. Y, y estas historias me recuerdan que la mano de Dios sigue activa. Cuando se da su palabra, cuando se glorifica a Cristo, el Señor confirma su palabra con señales, ¿verdad? De que Él está en nosotros y está con nosotros y que Él es real, ¿verdad? Porque el mensaje del Evangelio no es una religión. No, por eso Pablo siempre decía, el Señor confirma con poder su palabra, ¿no? Y hasta los misioneros tienen historias maravillosas que nosotros no experimentamos porque no servimos al Señor a ese nivel, no tenemos esa expectativa, no le pedimos al Señor porque tal vez no se le confía o tal vez se piensa que esto ya no es para nuestra era. Y perdemos mucho de la bendición porque Dios sigue siendo Dios. Él es el mismo de ayer, de ahora y para siempre, y Él tiene poder y ama. Y Él, obviamente, fue una oración de dependencia, de que se haga la voluntad de Dios, ¿no? Porque el Señor, yo le dije, lo puede sanar aquí para unos años más o lo puede sanar completamente llevándoselo, porque estando con Él, uno está completo. Y él recibió eso, ¿no? De que se haga la voluntad de Dios y el Señor le concedió unos años más aquí, que el Señor hizo la gloria fue para el Señor, ¿no? Y ese es uno de tantos testimonios de que Dios está activo. Dios quiere rescatar, pero quiere que glorifiquemos al Señor Jesús siendo sus embajadores. Y hay este don, solamente el Señor sabe a quién se lo ha dado, ¿no? Pero hay que activarlo, hay que usarlo para la gloria de Cristo, ¿no? Y esa es nuestra oración, de que no caigamos en la rutina o los hábitos de costumbrismo, ¿no? Que lo mismo, nomás estar eh, sentados a lo mejor en la iglesia, escuchando sin hacer nada, no involucrándonos. Hay un mundo que necesita la luz de Cristo y el Señor quiere dárselas, pero tiene que usar a sus siervos, ¿no? Así que animamos, escudriñemos qué don nos ha dado el Señor. Y ahorita estamos en los primeros 4 o 5 que están en Efesios, el doma, pero vamos a llegar también a los dones de carismas, que son ministerios que Dios puede dar a cada uno, ¿no? Y el Señor quiere que su iglesia se siga edificando, ¿no? Se siga multiplicando hasta el día que Él venga. Así que los animo, hermanos, no caigamos en ese costumbrismo, rompamos con la fe de Cristo, ¿no? Las barreras que a veces las denominaciones, a veces nosotros mismos nos hemos hecho, ¿no? Así que en el nombre de Jesús, dice, haremos proezas, ¿no? Así que vamos a orar y darle gracias al Señor por esa bendición. Amado Padre, gracias Señor por tu generosidad. Señor Jesús, no nos merecemos tu misericordia, tu gracia. Con la salvación fuera suficiente, Señor, pero te plació, dice las Escrituras, dar dones a los hombres, darnos regalos, Señor, que
te glorifican, que te exaltan, Señor, que respaldan tus verdades, respaldan tu palabra, Señor. Rogamos, Padre, que tú avives a tu pueblo, Señor, que tú levantes a obreros, Señor, llenos de tu espíritu, Señor, hombres y mujeres que tengan pasión por tu palabra, pasión de predicar esperanza en Cristo Jesús, salvación en Cristo Jesús, Señor. Tú abre los ojos, da visión a los líderes, a los pastores, Señor, para exaltarte, Señor, equipando a su congregación, para enviar, Señor, a aquellos que tú hayas elegido, Señor, para, Señor, alcanzar más gente, eh, rescatar almas atrapadas por sus ideas, Señor, por sus costumbres, Señor, y Padre amado, confirmar tu presencia en nosotros y tu poder a través de nosotros, Señor. Te rogamos, Señor, que uh, levantes a estos hermanos, Señor. Inquieta, Señor, el espíritu, Padre Santo, para que sigamos eh, sirviéndote, Señor, con denuedo, con valentía, Señor, con expectación, Padre Santo, con humildad, con sumisión y confianza, Señor. Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu Espíritu Santo, gracias, Señor, por la fe en Jesús, Señor, que es lo que eh, tú nos has dado, un regalo, Señor. Te bendecimos, te amamos y te damos toda la gloria en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Que Dios les bendiga.